En algunas regiones de América Central, hay quienes juran que un perro aparece en las carreteras vacías durante la madrugada, no para morder, sino para decidir si regresas a casa o desapareces en la oscuridad. Se le llama el cadejo. Y, según la leyenda, existen dos, uno blanco y otro negro. Uno protege, el otro persigue. Los relatos sobre esta criatura atraviesan generaciones en países como Guatemala y El Salvador. Conductores, viajeros solitarios y personas que caminaron solas después de la medianoche describen el mismo patrón. El sonido de cadenas arrastrándose sobre el asfalto, ojos brillando en la oscuridad y una sensación aplastante de estar siendo observados. La historia más conocida habla de dos entidades que caminan juntas, pero nunca se mezclan: el cadejo blanco y el cadejo negro. Ambos aparecen como perros enormes, con el pelaje desordenado y ojos que reflejan la luz como brasas encendidas. El cadejo blanco, según el folclore, protege a viajeros ebrios o perdidos. Sigue a la persona en silencio hasta que llega a salvo. No ataca, no gruñe, solo observa. Pero hay una condición: nunca intentes tocarlo. Quien lo hace, dice la leyenda, enferma gravemente en los días siguientes. Ya el cadejo negro es descrito como lo opuesto. No protege, caza. Aparece cuando alguien está vulnerable, solo o dominado por vicios. A diferencia del blanco, el negro no se conforma con observar. Persigue, confunde los caminos y lleva a la víctima a la desesperación. ¿El detalle más inquietante? Muchos relatos afirman que, si ambos aparecen al mismo tiempo, significa que algo mucho peor está a punto de suceder. Uno de los relatos más antiguos proviene del interior de Guatemala, en el siglo XIX. Un hombre regresaba a casa después de una fiesta cuando notó que sus pasos no eran los únicos que resonaban en el camino de tierra. Al mirar atrás, vio un perro demasiado grande para ser común. Sus ojos brillaban, pero no reflejaban solo la luna, parecían emitir luz propia. Aceleró el paso. El sonido de cadenas comenzó a arrastrarse detrás de él, incluso sin nada visible atado al animal. Cuando intentó correr, tropezó. El perro se acercó lentamente. No atacó. Solo se quedó allí, mirándolo fijamente. A la mañana siguiente, el hombre fue encontrado inconsciente al borde del camino. No había marcas de mordidas, ninguna señal de agresión, pero nunca volvió a ser el mismo. Comenzó a tener fiebres altas, pesadillas recurrentes y decía escuchar cadenas todas las noches. Historias como esta se repiten en diferentes aldeas, siempre de noche, siempre en carreteras aisladas y siempre con el mismo detalle: quien ve al cadejo no sale ileso, aunque sobreviva. Pero lo que hace a esta criatura tan temida no es solo su apariencia, es el patrón detrás de las apariciones. Los relatos sobre el cadejo siguen un patrón inquietante. No aparece al azar. Casi siempre surge cuando la víctima está sola, emocionalmente frágil o bajo los efectos del alcohol. Es como si la criatura eligiera el momento exacto en que la persona está más vulnerable. Habitantes de zonas rurales cuentan que el sonido llega antes que la visión. Un arrastre metálico, como cadenas raspando el suelo, incluso cuando no hay nada allí. Algunos describen un fuerte olor a azufre. Otros dicen que, al mirar a los ojos del animal, sienten una presión en el pecho, como si el aire estuviera siendo succionado. Curiosamente, hay quienes afirman que el cadejo no puede cruzar agua corriente. Personas perseguidas relatan que lograron escapar al cruzar ríos o puentes estrechos. ¿Coincidencia? ¿O parte de una lógica interna de la leyenda? Otro detalle: los perros comunes reaccionan de forma extrema ante la presencia del cadejo. Ladran desesperadamente o se esconden. En algunas historias, simplemente se niegan a salir de casa cuando algo está en la carretera. Estos patrones transforman la leyenda en algo más que superstición. Crean una sensación de regla, de sistema, como si el cadejo no fuera solo una historia, sino una presencia que sigue sus propias leyes. No todos los relatos terminan con alguien despertando al amanecer en el camino. En algunas regiones de El Salvador y Honduras, hay historias de personas que simplemente no regresaron a casa.
Un caso frecuentemente citado involucra a un joven que decidió tomar un atajo por un sendero después de salir de un bar. Testigos dijeron haber escuchado ladridos lejanos y algo que parecía hierro golpeando piedra. Al día siguiente, encontraron solo sus huellas que avanzaban en línea recta, hasta desaparecer abruptamente en medio del camino. No había señales de lucha, no había rastros de animal, nada. En otro relato, un camionero afirmó haber visto 2 perros enormes en la orilla de la carretera. Uno blanco, inmóvil, uno negro, caminando lentamente hacia el vehículo. El motor comenzó a fallar sin explicación. Cuando logró encenderlo de nuevo y acelerar, el blanco había desaparecido. El negro permanecía mirando. Días después, el camionero sufrió un accidente en la misma carretera. Las coincidencias siempre pueden explicarse. Las desapariciones también. Pero lo que intriga es la repetición de la figura. El perro negro, los ojos brillantes, el sonido de cadenas. Y entonces surge la pregunta más perturbadora. ¿Y si el cadejo no está solo en las carreteras? Con el tiempo, los relatos dejaron de ocurrir únicamente en senderos rurales. Hay historias urbanas más recientes que mantienen los mismos elementos, pero en escenarios distintos. Estacionamientos vacíos, calles mal iluminadas, barrios silenciosos después de la medianoche. Algunas personas afirman haber visto un perro grande detenido en una esquina, observando. Cuando parpadean, desaparece. Otras relatan escuchar cadenas incluso dentro de casa, poco antes de recibir una mala noticia: accidente, enfermedad, pérdida. En muchos de estos casos, el cadejo no es visto por todos, solo por una persona específica, como si la aparición fuera dirigida. Y existe un detalle poco comentado. Quienes afirman haber sido seguidos por el cadejo negro suelen decir que sintieron una especie de advertencia, una sensación clara de que necesitaban cambiar algo en su vida, dejar un hábito destructivo, evitar un camino, tomar otra decisión. Tal vez esa sea la parte más inquietante de la leyenda. El cadejo no sería solo un monstruo que ataca, sino una presencia que surge en momentos críticos, casi como un presagio. ¿Y si el verdadero terror no fuera el perro en la carretera, sino lo que representa? Ahora quiero saber, ¿alguna vez viviste una experiencia inexplicable durante la noche? Deja tu relato en los comentarios. Y si conoces a alguien que evita ciertas carreteras después de la medianoche, tal vez esta historia tenga más sentido de lo que parece.